Imagina por un instante que todo aquello que crees conocer de ti mismo no es más que una pequeña parte de una verdad mucho más grande. Imagina que debajo de tus pensamientos, debajo de tus miedos y debajo de esa voz interna que nunca se calla, existe una fuerza que siempre ha estado contigo, pero que quizá nunca has aprendido a escuchar. Hoy vamos a hablar de algo que Eckhart Tolle menciona una y otra vez, un descubrimiento que cambió su vida y que podría cambiar también la tuya, la posibilidad de liberarte del dominio de tu mente. Y lo más desconcertante es esto: no necesitas esforzarte para lograrlo, solo necesitas ver algo que siempre estuvo frente a ti. Pero antes de continuar, quiero hacerte una pregunta incómoda, una que la mente intenta evitar a toda costa. ¿Y si la mayor parte del sufrimiento que sientes no viniera del mundo, sino de una ilusión que tú mismo estás sosteniendo sin darte cuenta? ¿Y si aquello que creías que eras, esa imagen, esa historia, ese personaje que repites una y otra vez, fuera simplemente un bloque de pensamientos automáticos, sin vida propia, que te ha guiado durante años? Eckhart relató que antes de su despertar interior se sentía atrapado en una tormenta mental constante. No veía salida, vivía en un bucle de pensamientos que le decían lo que debía temer, lo que debía querer, lo que debía evitar, lo que debía demostrar. Hasta que un día, en medio de esa oscuridad, apareció una frase que surgió de forma completamente espontánea: no puedo seguir viviendo conmigo mismo. Y fue entonces cuando se dio cuenta de algo que desarmó por completo la estructura de su mente. Si él no podía seguir viviendo consigo mismo, entonces quizá había dos en él. Quizá la voz que hablaba no era realmente él. Y aquí aparece el primer gran gancho de esta historia. ¿Quién está hablando en tu cabeza cuando no estás hablando tú? ¿De dónde viene ese flujo interminable de pensamientos que te presionan, te juzgan, te comparan, te recuerdan el pasado y te proyectan hacia un futuro que quizá ni siquiera deseas? Porque si esa voz no eres tú, entonces, ¿quién eres realmente? Lo que estás a punto de escuchar en este episodio puede incomodar a tu mente, puede desafiarte, puede incluso resistirse. Pero esa resistencia es parte del proceso. La mente teme perder el control, teme el silencio, teme que descubras que existe algo más allá de ella. Por eso, en esta primera parte, quiero que simplemente observes una idea que puede cambiarlo todo. La mayor trampa de tu vida no está afuera. La mayor trampa está en creer que tu mente es la verdad absoluta. Y todo lo que te ha mantenido confundido, limitado o frustrado siempre ha tenido el mismo origen: la identificación con un pensamiento, con un simple pensamiento. Piensa en esto. ¿Cuántas decisiones has tomado arrastrado por la voz interna que nunca cuestionas? ¿Cuántas veces te has sentido pequeño porque un pensamiento te dijo que no era suficiente? ¿Cuántas veces te has imaginado un escenario terrible, lo has creído real y has vivido horas o incluso días atrapado en una sensación que nunca existió fuera de tu cabeza? Observa cómo funciona. La mente crea una historia, tú la crees y la emoción aparece, y entonces el cuerpo responde como si fuera verdad. Aquí es donde empieza el viaje, en darte cuenta, en ver, en detenerte un instante y permitir que surja la pregunta que puede romper la estructura completa de tu yo superficial. ¿Soy yo quien piensa o soy el que observa el pensamiento? Esta simple pregunta, si la permites, puede abrir una grieta en el muro de tu mente y dejar pasar una luz que siempre estuvo ahí. Una luz que Eckhart describe como la presencia, la conciencia pura, la verdadera esencia de lo que eres. Pero para llegar ahí, primero tienes que enfrentar un hecho que tu mente no quiere que descubras, que todo su poder se basa en un solo mecanismo: la inconsciencia.
la incapacidad de darte cuenta de lo que está haciendo. Cuando empiezas a observarla, a mirarla directamente, sin juicio, sin lucha, algo empieza a romperse en silencio. Una distancia sutil aparece entre tú y aquello que pensabas que eras. Y esa distancia es el inicio de la libertad. En esta primera parte, quiero dejarte con la sensación de duda, de apertura, casi de misterio, porque lo que tu mente te ha ocultado durante toda la vida no es algo complicado, ni esotérico, ni lejano. Lo que tu mente te ha ocultado es que no te necesita para seguir funcionando. Y lo más sorprendente es que tú tampoco la necesitas para ser quien realmente eres. Permite que esta idea repose un instante dentro de ti antes de continuar. No la analices, no la conviertas en teoría, simplemente deja que esté. Esto es solo el principio, y lo que viene después es lo que realmente transforma. Ahora que has abierto esa primera grieta en la estructura de tu mente, necesitamos adentrarnos un poco más. Porque hay algo que debes comprender antes de continuar. La voz interna que escuchas a diario no solo te acompaña, sino que te gobierna. Si no la reconoces. Esa voz que narra, que comenta, que critica, que anticipa y que revive el pasado una y otra vez, ha creado una identidad completa dentro de ti. Una identidad que parece tan real que rara vez te detienes a cuestionarla. Pero reflexiona unos segundos. ¿Alguna vez decidiste cómo querías pensar? ¿Elegiste tú los patrones que hoy se repiten dentro de tu cabeza? ¿O simplemente creciste dentro de ellos? Como si fueran un paisaje que alguien construyó antes de que tú llegaras. Eckhart contaba que la mayor sorpresa tras su despertar espiritual no fue el silencio, ni la paz, ni la claridad. Fue darse cuenta de hasta qué punto la mente se había convertido en un ruido constante que él había confundido con su identidad. Y aquí aparece algo que pocas personas están dispuestas a mirar. La mente no es tu enemiga, pero sí es una herramienta que se volvió autónoma, que sigue funcionando aunque tú no la estés eligiendo. Como un motor que nunca se apaga y que, cuando nadie lo observa, empieza a dirigir tu vida por ti. Piensa en cuántas veces te has sorprendido imaginando diálogos que nunca ocurrirán, o preocupándote por escenarios que jamás sucederán, o recordando una y otra vez algo que ya no existe. La mente lo hace por una razón. Necesita actividad para sentirse viva. Sin actividad, siente que deja de existir. Y por eso te empuja hacia el pasado o hacia el futuro sin darte un solo instante de descanso. Pero aquí llega la parte que muy pocos comprenden. Que pienses algo no significa que ese pensamiento tenga autoridad sobre ti. No es una orden. No es una verdad. Es simplemente un movimiento, un impulso, una nube cruzando el cielo de tu conciencia. Eckhart explica que la mayoría de las personas vive atrapada en ese cielo nublado, sin darse cuenta de que ellas no son las nubes, sino el espacio en el que aparecen. Esta es una de las ideas que puede transformar para siempre la forma en que experimentas tu vida. Tú no eres lo que piensas. Tú eres aquello que puede observar el pensamiento. Y si puedes observarlo, es porque no eres él. Pero para que esta idea no se quede solo en filosofía, vamos a llevarla a algo práctico. Quiero que recuerdes alguna vez en la que estabas completamente identificado con un pensamiento negativo. Quizá un temor. Quizá una preocupación. Quizá un recuerdo que te dolía. En ese momento parecía tan real que afectaba a tu respiración, a tu cuerpo, a tu manera de ver el mundo. Pero, pregúntate, ¿ese pensamiento estaba ocurriendo fuera? ¿En la realidad? ¿O únicamente dentro de tu mente? Si hubiera estado fuera, todos los demás lo habrían visto también. ¿Y no fue así? ¿Lo viste solo tú? Lo viviste solo tú, porque estaba creado por tu mente. Este es uno de los ganchos más importantes de todo el viaje.
La mente puede crear experiencias tan intensas que parecen realidad, aunque nunca hayan existido. Y si la mente puede fabricar dolor sin que nada lo provoque, imagina lo que puede ocurrir cuando la tomas por verdad absoluta durante toda tu vida. Pero aquí viene lo verdaderamente revelador. El momento en que te das cuenta de que estás pensando, ya no estás atrapado. Ese instante en el que notas la voz interna, en el que percibes su presencia como algo separado de ti, es el comienzo del despertar. Ese espacio entre tú y el pensamiento es lo que Eckhart llamó la puerta hacia la conciencia. Y esta puerta siempre ha estado en el mismo sitio, justo aquí, en este instante. Nunca estuvo en un método complejo, ni en un conocimiento oculto, ni en una técnica secreta. Siempre estuvo en tu capacidad de darte cuenta. La conciencia no es algo que tengas que crear. Ya eres eso. Lo único que necesitas es recordarlo. Pero hay una pregunta que quizá ya ronda tu mente. Si no soy mis pensamientos, ¿qué soy entonces? Y esa pregunta es tan poderosa, tan peligrosa para la mente, que intentará responderla inmediatamente con más pensamiento. Pero no es una pregunta para responder. Es una pregunta para experimentar. Por ahora quiero que permanezca abierta, que resuene dentro de ti, que deje un eco. Porque en la siguiente parte vamos a adentrarnos en ese espacio silencioso que existe cuando la mente por un momento se detiene. Un espacio que puede dar más claridad que cualquier pensamiento que hayas tenido en tu vida. Esto apenas empieza, y lo que viene a continuación puede cambiar tu forma de vivir cada momento. Hay un momento que muy pocas personas llegan a experimentar conscientemente. Un instante tan simple, tan silencioso, que la mayoría pasa por él sin darse cuenta. Y sin embargo, es en ese instante donde empieza la libertad. Ese momento es el pequeño espacio entre un pensamiento y el siguiente. Un hueco, una pausa. Algo tan breve que solo puedes notarlo si realmente estás presente. Ese espacio es el lugar en el que la mente deja de dominarte. Y es también el lugar que la mente teme que descubras. Eckhart explica que su despertar no fue un gran evento espiritual lleno de luces y revelaciones. Fue algo mucho más humilde. Un instante en el que la mente, agotada, se derrumbó. Se hizo silencio, y en ese silencio, por primera vez, apareció una conciencia que no dependía del pensamiento. Una conciencia que no hablaba, no comentaba, no juzgaba, solo era. Pero aquí viene el gancho que tienes que escuchar con atención. Ese silencio no es exclusivo de personas especiales. No es el resultado de una vida perfecta o de una disciplina extrema. Ese silencio está dentro de ti ahora mismo, mientras escuchas esto. Solo necesitas aprender a reconocerlo. Quiero que recuerdes un momento reciente en el que estabas completamente absorto mirando algo. Quizá el cielo por la ventana, una luz moviéndose, un objeto que te llamó la atención sin razón aparente. Durante esa pequeña distracción, la mente se detuvo. No había comentario, no había juicio. No estabas pensando en ti mismo, solo estabas ahí, presente. Ese instante es la puerta, la misma puerta por la que Eckhart entró cuando su mente se desmoronó. Pero ¿por qué este silencio es tan importante? Porque cuando la mente se detiene, aunque sea por un segundo, aparece algo que has olvidado durante años: tu verdadera presencia. Una presencia que no necesita explicarse, que no necesita pensar para existir, que no depende de ninguna historia. Esa presencia eres tú antes de que la mente empezara a tomar el control. Y cada vez que la descubres, aunque sea por un instante, deshaces un poco la ilusión que te mantiene atrapado. Aquí viene otro punto clave que puede transformar tu vida.
No necesitas forzar el silencio. No necesitas pelear contra tus pensamientos. No necesitas eliminar nada. La lucha solo fortalece la mente. La clave no es controlar, sino ver, observar, reconocer. Porque la mente no puede dominarte si la estás observando. Imagina que estás viendo una película muy intensa. Si estás completamente metido en la historia, lo olvidas todo. ¿Quién eres? ¿Dónde estás? Incluso qué estabas sintiendo antes. La película te absorbe. Eso es lo que hace la mente contigo cada día. Te muestra imágenes internas, ideas, recuerdos, predicciones, y tú te identificas con ellas como si fueran realidad. Pero ahora imagina que de repente recuerdas que estás sentado en una sala. Recuerdas que solo estás observando una pantalla. En ese instante, aunque la película siga, tú ya no estás atrapado. Eso es exactamente lo que ocurre cuando observas la mente en lugar de dejarte arrastrar por ella. El pensamiento puede seguir, pero ya no manda, ya no define quién eres. Y ese simple acto de recordar que estás observando es un poder inmenso. Es el principio de la presencia. Pero aquí llega una revelación aún más profunda. Cuanto más reconoces esos pequeños instantes de silencio, más empiezan a expandirse, se vuelven más largos, más claros, más naturales. Y llega un día en el que te das cuenta de algo sorprendente. Puedes estar presente incluso mientras la mente está activa. Puedes mantener un espacio interior silencioso incluso mientras piensas. Esto es lo que Eckhart describe como vivir desde la conciencia, en lugar de vivir desde el pensamiento. Y aquí está el gancho final de esta parte. Si existe dentro de ti un espacio que no piensa, que no necesita palabras y que no cambia, entonces ese espacio no puede ser controlado por ningún pensamiento, ninguno. Y cuando descubres esto, la mente pierde el poder sobre ti, porque ya no la necesitas para existir. En la siguiente parte vamos a profundizar en cómo aprender a reconocer estos espacios de silencio en tu vida diaria, no como una técnica, sino como un regreso a lo que realmente eres. Ahora que ya entiendes que entre pensamiento y pensamiento existe un espacio, un hueco silencioso que revela quién eres realmente, necesitamos ir un paso más allá, porque quizá estés pensando, ¿cómo puedo llevar esto a mi vida diaria? ¿Cómo puedo notar ese silencio cuando mi mente parece agitarse sin descanso, cuando el día me exige, cuando mis emociones suben y bajan sin control? Aquí aparece una verdad que a muchos sorprende. No necesitas cambiar tu vida para encontrar la presencia. No necesitas un lugar perfecto, ni un estado emocional ideal, ni una rutina espiritual estricta. El silencio que buscas ya está ocurriendo dentro de tu vida tal como es ahora mismo. La presencia no aparece cuando todo está tranquilo, aparece cuando tú estás dispuesto a ver más allá del ruido. Eckhart contaba que, después de su despertar, siguió viviendo en la misma ciudad, rodeado de los mismos estímulos, de las mismas personas, de los mismos sonidos. Pero por primera vez, notaba algo que siempre había estado ahí. Debajo de cada situación había un fondo de quietud, como si la vida tuviera dos niveles. El nivel superficial, lleno de movimiento, pensamientos, conversaciones, emociones, y el nivel profundo, inmóvil, silencioso, eterno. Ese segundo nivel es la conciencia que eres. Y aquí viene un gancho que necesitas escuchar. Nada en tu vida necesita desaparecer para que la presencia aparezca. No necesitas deshacerte del ruido. Lo que necesitas es descubrir que tú no eres parte de él. Vamos a observar algo juntos. En tu día normal, tu mente reacciona constantemente. Cuando algo no ocurre como esperabas, la mente comenta. Cuando alguien dice algo que te incomoda, la mente responde. Cuando piensas en el mañana, la mente empieza a correr. Pero hay un hecho que casi nadie ve. Entre cada reacción, hay un instante diminuto en el que aún no has respondido. Un instante tan pequeño que pasa desapercibido. Pero ese instante es la puerta.
Por ejemplo, cuando alguien te habla con un tono que te molesta, tu mente quiere reaccionar de inmediato. Quiere defenderse, quiere responder, quiere proteger su identidad. Pero antes de que aparezca la reacción, siempre hay un intervalo, una fracción de segundo en la que puedes verlo todo: el impulso, la emoción, la tensión en el cuerpo. Esa fracción es presencia. Si la reconoces, si la notas aunque sea por un segundo, ya no estás atrapado, porque el impulso sigue estando ahí, pero ahora tú eres más grande que él. Lo estás observando. Este tipo de instantes aparecen en todas partes. Cuando no encuentras algo que buscabas, cuando alguien te interrumpe, cuando recuerdas algo doloroso, cuando te ves pensando compulsivamente. Siempre, siempre hay un pequeño espacio antes de la reacción automática, y ese espacio es la oportunidad de verte a ti mismo desde fuera del pensamiento. Eckhart dice que la presencia no requiere esfuerzo, porque es tu estado natural. Lo que requiere esfuerzo es mantener viva la identidad que tu mente ha construido. Por eso te cansas, por eso te tensas, por eso sientes que algo no encaja, porque es agotador sostener un personaje que no eres. Pero aquí llega el punto clave. Solo necesitas empezar a notar los pequeños silencios, no hacer que sean más largos, no controlarlos, no manipularlos, solo notarlos. Porque cuando los notas, crecen solos. La mente se calma sola cuando es observada. La presencia se expande sola cuando la reconoces. Es como si hubiera estado esperando toda tu vida a que dejaras de mirar hacia afuera y empezaras a mirar hacia adentro. Déjame darte un ejemplo práctico que puede transformar por completo tu día a día. Cuando estés caminando, incluso dentro de tu casa, presta atención al movimiento de tus pies. Solo un momento. Ese instante en el que notas tu propio paso es un regreso inmediato al presente. Cuando estés lavando un vaso, nota el agua cayendo. Ese instante de observación pura es presencia. Cuando alguien habla, escucha sin anticipar tu respuesta. Ese instante de escucha es silencio interior. Lo que todas estas situaciones tienen en común es que durante un momento dejas de pensar. No porque lo fuerces, sino porque estás aquí y la mente no puede dominar a alguien que está presente. Pero aquí llega el gancho más potente de esta parte, el que puede cambiar tu relación con la conciencia para siempre. La presencia no depende de tus circunstancias, depende únicamente de tu disposición a ver lo que siempre ha estado contigo. Y cuando empiezas a reconocerla, incluso en los momentos más ordinarios, descubres algo sorprendente. El silencio no está en el mundo, está en ti. Y nunca ha dejado de estar ahí. En la siguiente parte, vamos a entrar en una de las enseñanzas más poderosas de Eckhart Tolle: cómo la identificación con el pasado y el futuro te mantiene atrapado, y cómo liberarte de ambos sin necesidad de luchar contra tus pensamientos. Si has llegado hasta aquí, ya has experimentado una idea poderosa. No eres tus pensamientos. Pero ahora debemos entrar en un territorio aún más profundo, un terreno donde la mente se vuelve más sutil, más hábil, más convincente. Este territorio es el tiempo psicológico, no el tiempo del reloj, sino el tiempo interno, ese que te mantiene atrapado en historias que parecen inevitables. Lo que muy pocas personas entienden es que casi todo el sufrimiento humano proviene de dos lugares que no existen fuera de la mente: el pasado y el futuro. Y lo más sorprendente es esto: ninguno de esos dos lugares ha estado jamás en contacto directo con tu vida real. Eckhart lo explica de forma directa. El pasado es un conjunto de recuerdos que hoy vives como pensamientos, y el futuro es un conjunto de proyecciones que hoy vives también como pensamientos. En otras palabras, ambos existen únicamente dentro de tu mente. Sin embargo, la mayor parte del peso emocional que llevas encima viene de ahí, y eso significa que la mayor parte de tu sufrimiento ocurre en mundos que no son reales. Aquí aparece el primer gancho de esta parte. No es el pasado lo que te duele, es el pensamiento del pasado. No es el futuro lo que te preocupa, es el pensamiento del futuro. La mente te hace creer que estás reviviendo algo o anticipando algo, cuando en realidad
Solo estás experimentando una imagen interna que ella misma ha creado. Vamos a observar una situación simple. Cuando recuerdas algo que te hizo daño, ese recuerdo ya no está ocurriendo, pero tu mente lo revive como si fuera presente. Tu cuerpo reacciona, tus emociones se alteran, tu respiración cambia. ¿Por qué? Porque el cuerpo no distingue entre un pensamiento y una experiencia real. Y aquí está la revelación que muy pocas personas se atreven a mirar. El sufrimiento emocional no viene del evento original, sino de la repetición mental del evento. La mente mantiene vivo algo que ya murió hace años. Eckhart utiliza un ejemplo muy claro. Una persona puede tener un pasado doloroso, pero ese dolor no puede hacerle daño ahora, a menos que ella lo reproduzca en su mente. Es como ver una película antigua una y otra vez, creyendo que aún está ocurriendo. Pero el futuro no es menos engañoso. Cuando imaginas lo que podría pasar, la mente crea escenarios que te generan miedo, ansiedad, opresión, y volvemos a lo mismo. Tu cuerpo responde como si el peligro fuera real, aunque no haya ocurrido nada. La mente te proyecta hacia un mañana imaginario y te convence de que necesitas preocuparte hoy para prepararte. Pero la preocupación nunca te ha protegido, solo te ha desgastado. Aquí llega otro gancho que puede cambiarlo todo. Cada vez que piensas compulsivamente en el pasado o en el futuro, estás abandonando el único lugar donde tu vida realmente existe, el ahora. No es una metáfora, es literal. La experiencia real de tu vida ocurre siempre en este instante. Nunca ocurrió en otro. Nunca ocurrirá en otro. Pero entonces surge una pregunta natural. ¿Cómo puedo salir de esa trampa? ¿Cómo puedo dejar de vivir en esos lugares internos que me arrastran sin que yo lo quiera? La respuesta no es luchar contra tus pensamientos. La mente te vencería siempre. Su campo es el pensamiento, y ahí tiene ventaja. La clave no es combatir, sino ver, observar, reconocer. Cuando aparece un recuerdo doloroso, no necesitas entrar en él, solo necesitas observar que apareció. Cuando surge una preocupación por el futuro, no tienes que creerla, solo tienes que ver que la mente está imaginando. Y en ese acto de ver, regresas al presente. No necesitas destruir el pasado ni controlar el futuro, solo necesitas ver que no estás en ninguno de los dos. Y al ver eso, la mente pierde su poder. Aquí hay algo aún más profundo. Cuando te das cuenta de que no estás en el pasado ni en el futuro, descubres algo que la mayoría desconoce. Tú mismo no estás hecho de tiempo. El tiempo es una construcción de la mente. La conciencia que eres no pertenece al tiempo. Por eso Eckhart dice, tú eres el ahora. No estás en el ahora, tú eres el ahora. Y si tú eres el ahora, entonces nada del pasado puede tocarte y nada del futuro puede amenazarte. En la siguiente parte, vamos a ver cómo la mente usa las emociones para mantenerte atrapado y cómo puedes liberar ese vínculo sin luchar contra tus emociones ni reprimir nada. Hasta ahora has visto cómo la mente crea ruido, cómo te proyecta al pasado y al futuro, cómo te convence de que eres aquello que piensas. Pero ahora debemos entrar en un territorio incluso más delicado, el terreno de las emociones. Porque aquí hay algo que la mayoría de las personas nunca se detiene a observar. La mente no solo piensa, la mente siente. Y no porque tenga emociones propias, sino porque utiliza tu cuerpo para convertir pensamientos en sensaciones que después te atrapan. Eckhart explica que cada emoción es pensamiento solidificado, una forma más densa, más física, más convincente. Por eso, aunque logres ver un pensamiento y no creerlo, puede que la emoción que ese pensamiento generó siga viva dentro de ti, empujándote, arrastrándote, haciéndote creer que algo malo ocurre, aunque no ocurra nada. Y aquí aparece un gancho fundamental. Puedes dejar de creer un pensamiento, pero si la emoción sigue activa, te hará volver a pensar lo mismo una y otra vez. Es un bucle, un círculo cerrado, una conversación interna que no se detiene porque hay energía emocional detrás sosteniéndola. Piénsalo. ¿Cuántas veces has tenido una emoción intensa sin saber realmente por qué?
¿Y cuántas veces esa emoción ha generado una historia interna que buscaba justificarla? El orden siempre es el mismo. Primero aparece la emoción. Luego la mente inventa una narrativa para explicarla. No es que pienses y luego sientas. Muchas veces sientes primero y luego piensas para darle sentido. Esto es algo que Eckhart vio claramente tras su despertar. Él contaba que durante años vivió con una sensación constante de miedo, una tensión interna que nunca desaparecía, como si algo estuviera a punto de ir mal. Pero no era el mundo lo que causaba ese miedo, era la energía emocional acumulada en su interior. Una energía con historia propia, una energía que buscaba pensamientos para alimentarse, una energía que estaba tan profundamente arraigada que parecía parte de su identidad. Aquí viene la parte crucial. La emoción no es el problema. El problema es la identificación con la emoción. Cuando sientes miedo y dices estoy asustado, te fusionas con él. Cuando sientes rabia y dices estoy enfadado, te conviertes en ella. Pero hay una diferencia enorme entre sentir una emoción y ser poseído por ella. Cuando eres poseído, la mente toma el control del cuerpo. Y cuando la mente toma el control del cuerpo, la conciencia desaparece. Te conviertes en una reacción automática, en un patrón repetido, en una versión reducida de ti mismo. Pero aquí viene la revelación que puede liberarte. Ninguna emoción puede sostenerse si la observas profundamente. Las emociones sobreviven gracias a tu resistencia, gracias a tus historias internas, gracias a tu necesidad de justificar lo que sientes. Pero cuando solo observas, sin pensar, sin explicar, sin luchar, la emoción empieza a perder fuerza. Se debilita, se deshace, no porque tú la destruyas, sino porque no la alimentas. Imagina que aparece una sensación intensa en tu pecho o en tu estómago. Normalmente empiezas a pensar, ¿por qué siento esto? ¿Qué lo causó? ¿Qué significa? Pero si en lugar de pensar, simplemente sientes la sensación directamente, sin historia, sin etiqueta, ocurre algo sorprendente. La emoción empieza a cambiar, se mueve, se transforma y finalmente desaparece porque no tiene nada a lo que agarrarse. Eckhart lo describe como iluminar la emoción con la luz de la presencia. La emoción quiere oscuridad, quiere inconsciencia, quiere que estés distraído, pero cuando la miras directamente, pierde poder. El simple acto de observar una emoción sin pensar en ella es una de las prácticas más transformadoras que existen. Aquí llega otro gancho importante. La emoción más profunda, la raíz de casi todo sufrimiento, se llama cuerpo del dolor. Una acumulación de emociones antiguas, no procesadas, que viven dentro de ti esperando un detonante para despertar. Y cuando despierta, te arrastra hacia pensamientos negativos, hacia reacciones exageradas, hacia conflictos innecesarios. Pero incluso el cuerpo del dolor se debilita si lo observas sin reaccionar, si permites que exista sin convertirlo en una historia, si lo sientes sin convertirte en él. Y esto es lo más impactante. Cuando observas una emoción sin resistirla, lo que se disuelve no solo es la emoción del momento, sino capas enteras de sufrimiento almacenado durante años. En la siguiente parte, vamos a entrar directamente en ese territorio. ¿Qué es el cuerpo del dolor? ¿Cómo se activa? ¿Cómo domina tus relaciones? ¿Y cómo liberarte de él sin pelear? Hasta ahora has visto cómo la mente crea ruido, cómo te proyecta al pasado y al futuro, cómo te convence de que eres aquello que piensas. Pero ahora debemos entrar en un territorio incluso más delicado, el terreno de las emociones. Porque aquí hay algo que la mayoría de las personas nunca se detiene a observar. La mente no solo piensa, la mente siente. Y no porque tenga emociones propias, sino porque utiliza tu cuerpo para convertir pensamientos en sensaciones que después te atrapan. Eckhart explica que cada emoción es pensamiento solidificado, una forma más densa, más física, más convincente. Por eso, aunque logres ver un pensamiento y no creerlo, puede que la emoción que ese pensamiento generó siga viva dentro de ti, empujándote, arrastrándote, haciéndote creer que algo malo ocurre aunque no ocurra nada. Y aquí aparece un gancho fundamental. Puedes dejar de creer un pensamiento.
Pero si la emoción sigue activa, te hará volver a pensar lo mismo una y otra vez. Es un bucle, un círculo cerrado, una conversación interna que no se detiene porque hay energía emocional detrás sosteniéndola. Piénsalo, ¿cuántas veces has tenido una emoción intensa sin saber realmente por qué? ¿Y cuántas veces esa emoción ha generado una historia interna que buscaba justificarla? El orden siempre es el mismo. Primero aparece la emoción, luego la mente inventa una narrativa para explicarla. No es que pienses y luego sientas. Muchas veces sientes primero y luego piensas para darle sentido. Esto es algo que Eckhart vio claramente tras su despertar. Él contaba que durante años vivió con una sensación constante de miedo, una tensión interna que nunca desaparecía, como si algo estuviera a punto de ir mal. Pero no era el mundo lo que causaba ese miedo, era la energía emocional acumulada en su interior. Una energía con historia propia, una energía que buscaba pensamientos para alimentarse, una energía que estaba tan profundamente arraigada que parecía parte de su identidad. Aquí viene la parte crucial. La emoción no es el problema es la identificación con la emoción. Cuando sientes miedo y dices, estoy asustado, te fusionas con él. Cuando sientes rabia y dices, estoy enfadado, te conviertes en ella. Pero hay una diferencia enorme entre sentir una emoción y ser poseído por ella. Cuando eres poseído, la mente toma el control del cuerpo. Y cuando la mente toma el control del cuerpo, la conciencia desaparece. Te conviertes en una reacción automática, en un patrón repetido, en una versión reducida de ti mismo. Pero aquí viene la revelación que puede liberarte. Ninguna emoción puede sostenerse si la observas profundamente. Las emociones sobreviven gracias a tu resistencia, gracias a tus historias internas, gracias a tu necesidad de justificar lo que sientes. Pero cuando solo observas, sin pensar, sin explicar, sin luchar, la emoción empieza a perder fuerza, se debilita, se deshace. No porque tú la destruyas, sino porque no la alimentas. Imagina que aparece una sensación intensa en tu pecho o en tu estómago. Normalmente empiezas a pensar, ¿por qué siento esto? ¿Qué lo causó? ¿Qué significa? Pero si en lugar de pensar, simplemente sientes la sensación directamente, sin historia, sin etiqueta, ocurre algo sorprendente. La emoción empieza a cambiar, se mueve, se transforma y finalmente desaparece porque no tiene nada a lo que agarrarse. Eckhart lo describe como iluminar la emoción con la luz de la presencia. La emoción quiere oscuridad, quiere inconsciencia, quiere que estés distraído, pero cuando la miras directamente, pierde poder. El simple acto de observar una emoción sin pensar en ella es una de las prácticas más transformadoras que existen. Aquí llega otro gancho importante. La emoción más profunda, la raíz de casi todo sufrimiento, se llama cuerpo del dolor. Una acumulación de emociones antiguas, no procesadas, que viven dentro de ti esperando un detonante para despertar. Y cuando despierta, te arrastra hacia pensamientos negativos, hacia reacciones exageradas, hacia conflictos innecesarios. Pero incluso el cuerpo del dolor se debilita si lo observas sin reaccionar, si permites que exista sin convertirlo en una historia, si lo sientes sin convertirte en él. Y esto es lo más impactante. Cuando observas una emoción sin resistirla, lo que se disuelve no es solo la emoción del momento, sino capas enteras de sufrimiento almacenado durante años. En la siguiente parte, vamos a entrar directamente en ese territorio. ¿Qué es el cuerpo del dolor? ¿Cómo se activa? ¿Cómo domina tus relaciones? ¿Y cómo liberarte de él sin pelear? Hasta ahora hemos hablado de la mente, del pensamiento, del silencio, del presente y de las emociones. Pero hay un aspecto más profundo que Eckhart Tolle señala como la raíz de muchas de nuestras reacciones automáticas, el cuerpo del dolor. El cuerpo del dolor no es algo literal, no es un órgano ni una enfermedad, es una acumulación de emociones no procesadas,
un campo energético que vive dentro de ti, que se alimenta de pensamientos y de identificación. Cada vez que surge un recuerdo doloroso, una crítica, un miedo antiguo, ese cuerpo del dolor se activa y empieza a moverse, y cuando se mueve, toma control de tu mente y de tu comportamiento. Aquí viene un gancho poderoso. Casi todas tus reacciones exageradas, tus explosiones emocionales, tus angustias sin razón aparente, provienen de esta energía que ha vivido dentro de ti durante años. Y lo peor, muchas veces la confundes con tu identidad. Piensas, soy así, esto es parte de mí, cuando en realidad es algo que puedes reconocer, observar y dejar pasar. Eckhart dice que el primer paso para liberarse del cuerpo del dolor es simplemente notarlo, observarlo cuando aparece, sin justificarlo, sin reaccionar. Porque cada vez que reaccionas, lo alimentas. Cada vez que luchas contra él, le das energía. Pero cuando lo observas con presencia, incluso por unos segundos, algo cambia. La energía comienza a disolverse. Imagina por un momento que sientes un viejo dolor cada vez que alguien te critica. La mente entra, analiza, culpa, recuerda, compara. Todo esto no es tú, es el cuerpo del dolor actuando. Si en lugar de dejarte arrastrar simplemente notas, ahí está la sensación, ahí está la energía, de repente el poder de esa emoción se debilita. No desaparece de inmediato, pero deja de gobernarte. Y aquí está el siguiente gancho. Cuanto más evitas sentir, cuanto más huyes de esa incomodidad, más fuerte se vuelve el cuerpo del dolor. Cada intento de ignorarlo o suprimirlo lo alimenta. Por eso muchas personas se sienten atrapadas en ciclos interminables de tristeza, enojo o ansiedad. No es la vida lo que las mantiene atrapadas, es la energía antigua que no han observado. Eckhart propone un enfoque radical, la aceptación. No como resignación, sino como presencia pura. No luches, no lo reprimas, simplemente obsérvalo. Siente la emoción, siente la energía, pero no te conviertas en ella. No digas, esto soy yo, solo observa. Y aquí viene un gancho que puede cambiar tu relación con tus emociones para siempre. El cuerpo del dolor no puede sobrevivir en presencia. Cuando te vuelves consciente de él, aunque sea por un instante, se empieza a desactivar. Su fuerza depende de tu identificación. Rompe esa identificación y la energía se disuelve. Esto no significa que nunca más sentirás tristeza o enojo. Significa que dejarás de ser arrastrado por ellos automáticamente. Significa que recuperarás tu libertad interior. Significa que por primera vez podrás responder a la vida desde el ahora y no desde patrones antiguos de sufrimiento. Finalmente, el cuerpo del dolor no solo afecta a ti, afecta tus relaciones, tus decisiones, tu creatividad y tu capacidad de disfrutar la vida. Cada vez que reaccionas desde el dolor, lo transmites a los demás. Cada vez que observas con presencia, generas un espacio de calma que puede transformar todo a tu alrededor. En la siguiente parte, vamos a ver cómo sostener la presencia de manera práctica en la vida cotidiana y cómo empezar a vivir sin estar atrapado por la mente, las emociones ni el cuerpo del dolor. Ahora que ya conoces la mente, el silencio, las emociones y el cuerpo del dolor, llega un punto crucial. ¿Cómo sostener la presencia mientras vives tu vida diaria? Porque no basta con tener momentos de calma aislados. La verdadera transformación ocurre cuando aprendes a estar presente incluso en medio del caos, del ruido y de las demandas constantes del mundo. Eckhart explica que la presencia no es algo que se agrega a tu vida, sino algo que descubres en lo que ya estás viviendo. No necesitas escapar a un retiro ni sentarte horas en meditación. La presencia se encuentra en el instante, en cualquier situación que estés experimentando. Lo que cambia no es el mundo, eres tú. Aquí hay un gancho poderoso. Cada acción ordinaria, por pequeña que sea, puede convertirse en un portal hacia la conciencia. Lavar los platos, caminar por la calle, preparar tu café, escuchar a alguien hablar. Todo se convierte en un medio para regresar a la hora
si aprendes a observar sin identificarte con la mente. Observa cómo funciona. Normalmente, mientras realizas una tarea, la mente te arrastra a otro lugar, recordando algo del pasado o preocupándose por el futuro. Pero si logras notar incluso un pequeño instante en el que estás consciente del movimiento de tus manos, del sonido que escuchas o de tu respiración, ese instante es presencia. Y cada vez que lo sostienes, aunque sea unos segundos, estás desactivando la automatización de la mente. Otro gancho importante: la presencia se fortalece cuando aceptas lo que es sin resistencia. Cada situación incómoda, cada emoción intensa, cada pensamiento perturbador puede ser observado sin juicio. Cuando dejas de luchar con la experiencia y simplemente la reconoces, surge un espacio interior que ninguna mente puede invadir. Ese espacio es tu libertad. Eckhart describe un ejemplo poderoso. Cuando alguien te critica o te provoca, tu reacción automática surge del pasado y del cuerpo del dolor. Pero si notas el impulso, lo observas y te das cuenta de que no eres esa reacción, de repente puedes actuar desde la calma, desde el ahora y no desde la automatización de la mente. Ese instante es la verdadera elección. Aquí hay un gancho más que debes entender. Cada vez que vuelves al presente, aunque sea por un segundo, debilitas patrones que han vivido dentro de ti durante años. La repetición de pequeños momentos de presencia comienza a transformar tu vida, sin que tengas que esforzarte, sin que tengas que pelear con nada. La transformación ocurre naturalmente, como una consecuencia de estar consciente. Un ejercicio práctico que Eckhart propone: durante el día, presta atención a tu respiración y al ritmo de tu cuerpo. Nota cómo estás sentado, cómo caminas, cómo percibes los sonidos y la luz. Cada vez que tu mente intenta arrastrarte a historias pasadas o futuras, vuelve a la respiración, vuelve al cuerpo, vuelve al instante presente. No para escapar de la vida, sino para estar realmente en ella. Y aquí llega el gancho final de esta parte. Cada instante de presencia es un acto de liberación. No importa lo que estés haciendo, quién esté a tu alrededor o qué emociones surjan. La vida ordinaria se convierte en extraordinaria cuando descubres que siempre tienes acceso a la conciencia que eres. En la siguiente parte vamos a ver cómo integrar todo esto de manera constante, cómo sostener la presencia a lo largo de tus días y cómo empezar a vivir con menos sufrimiento, menos reactividad y más claridad en cada acción. Hemos hablado de la mente, del silencio, de las emociones y del cuerpo del dolor. Ahora llega el momento de un paso más profundo: integrar la presencia en tu vida cotidiana de manera constante, porque comprenderlo no es suficiente. La verdadera transformación ocurre cuando cada instante, por pequeño que sea, se convierte en una oportunidad de despertar. Eckhart Tolle dice que la vida ordinaria es el campo de entrenamiento más poderoso para la conciencia. Cada situación que parece frustrante, cada relación que parece difícil, cada pensamiento que surge sin permiso, puede ser un portal hacia la presencia si lo observas sin juzgar, sin resistir y sin identificarte. Piensa en tus interacciones diarias: una discusión, un momento de espera, un correo que te irrita. Normalmente, reaccionas automáticamente. Pero si logras observar la reacción antes de dejarte arrastrar, aunque sea por un segundo, estás sosteniendo la presencia, y cada instante así se acumula, debilitando los patrones antiguos de sufrimiento y activando la libertad interior. ¿Otro gancho poderoso? La presencia no significa que las emociones desaparezcan. Significa que tú ya no eres arrastrado por ellas, que puedes sentir miedo, enojo o tristeza, y al mismo tiempo mantener un espacio interior donde ninguna emoción pueda gobernarte. Esto es vivir desde la conciencia y no desde la mente. Eckhart explica que la clave está en la observación, no en controlar, no en suprimir, no en cambiar nada, solo observar. La mente se calma cuando es vista. Las emociones se disuelven cuando se sienten sin identificación.
El cuerpo del dolor pierde su fuerza cuando se reconoce. Y lo más sorprendente, cuanto más practicas, más natural se vuelve. Cada instante ordinario de la vida se convierte en una oportunidad de despertar. Aquí viene otro gancho profundo. Cuanto más reconoces la presencia en los pequeños detalles, más se extiende a los grandes. Cada momento de irritación, de confusión, de duda, se convierte en un momento de aprendizaje y libertad. La vida deja de ser una serie de reacciones automáticas y se transforma en un flujo consciente. Cada acción, cada palabra, cada decisión se vuelve más clara, más serena, más auténtica. Pero esto requiere práctica y paciencia. No es un cambio instantáneo ni un logro que puedas forzar. La mente y el cuerpo del dolor intentarán resistirse. Surgirán impulsos, emociones, pensamientos que te arrastrarán. Y cada vez que los notes, cada vez que vuelvas al presente, estás fortaleciendo tu conciencia. Finalmente, aquí está el gancho más importante de esta parte. La verdadera libertad no es externa. No viene de cambiar el mundo, ni de alcanzar metas, ni de eliminar problemas. La verdadera libertad surge cuando descubres que siempre puedes regresar a tu presencia, que siempre puedes ser consciente, que siempre puedes existir más allá de los pensamientos y emociones que parecían gobernarte. En la siguiente parte, vamos a cerrar todo esto con un resumen profundo, integrando los conceptos y dejándote con las herramientas y la claridad necesarias para comenzar a vivir desde la presencia cada día. Hemos recorrido un camino profundo. Descubrimos que la mente no es quien tú eres, que el silencio y la presencia existen dentro de ti, que las emociones y el cuerpo del dolor solo tienen poder cuando te identificas con ellos, y que la verdadera libertad surge al observar y permanecer consciente. Eckhart Tolle nos recuerda que la vida no es una lucha constante contra los pensamientos, emociones o circunstancias externas. La vida es un espacio para despertar, un espacio para recordar quién eras realmente. Cada instante que observas, cada pensamiento que no identificas como tuyo, cada emoción que sientes sin resistir, te acerca más a esa libertad que siempre ha estado esperando. El secreto no es crear algo nuevo, ni buscar fuera de ti. La libertad, la paz y el poder interior ya existen dentro de ti. En este instante, aquí y ahora. La presencia no es algo que tengas que aprender de memoria ni practicar con esfuerzo. La presencia es el estado natural de tu ser. Solo necesita ser reconocido. Cada vez que vuelvas al presente, aunque sea por un segundo, cada vez que observes tu mente sin fusionarte con ella, cada vez que notes una emoción sin permitir que te controle, estás transformando tu vida desde su raíz. No es un cambio gradual en el mundo exterior, es un despertar instantáneo dentro de ti. Así que la invitación final es simple pero poderosa. Observa, respira, siente y permite que la conciencia que eres se despliegue en cada instante. No esperes que nada cambie afuera. Solo vuelve a ti mismo, una y otra vez. Y ahí, en esa presencia, descubrirás un poder que siempre fue tuyo y que quizá nunca te atreviste a mirar. La mente puede hablar, las emociones pueden moverse, el pasado puede surgir, el futuro puede preocupar. Pero tú eres más grande que todo eso. Tú eres el ahora. Tú eres la presencia. Tú eres libertad. Permite que estas palabras resuenen, que el silencio dentro de ti se haga fuerte y que cada momento que venga después de escuchar esto sea una oportunidad para vivir más plenamente desde la conciencia.